¿Qué tal a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de Sánchez Comunicaciones? Hoy nos encontramos con uno de los candidatos a lo que es la alcaldía de Ambato. Es Javier Vilcacundo, abogado de profesión de 40 años. Javier, muy buenas noches. Hoy quiero conocer un poquito más acerca de tu vida, de tu objetivo y del nuevo reto que te has planteado, que es ser alcalde de Ambato. Coméntame un poquito, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias al medio de comunicación. Bueno, para toda la ciudadanía, mi nombre es Javier Vilcacundo, tengo 40 años de edad, soy abogado de profesión. Aparte de eso, dentro de mi nivel académico, en los estudios superiores, cuento con una maestría en Administración Tributaria obtenida en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en el IAEN, en la ciudad de Quito. También hace un par de meses terminé mi doctorado científico, PhD, en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la sede central de Sucre, Bolivia. Además, cuento con un diplomado como consultor político con mención en marketing electoral, obtenido en el Instituto Goberna en Lima, Perú. Eso en cuanto a mi formación académica. Es importante también que la ciudadanía conozca el perfil profesional de los candidatos y creo que eso es algo Obviamente. súper importante porque Javier Vilcacundo, en estos meses que ya ha empezado la ciudadanía a conocer y a escuchar el nombre de Javier Vilcacundo, siempre se preguntan qué ha hecho Javier Vilcacundo, de dónde viene. ¿Has estado en el Bueno, sector público, tal vez? sí, precisamente yo fui funcionario público de carrera y obtuve un nombramiento en el Servicio de Rentas Internas, fui el coordinador nacional jurídico penal. Estuve en la institución casi 11 años, también tuve un paso por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el BIES, en donde fui el director nacional de Coactivas. Eso en cuanto a mi experiencia pública. Valga decir que yo salí del sector público por la decisión voluntaria de renunciar. Yo vivía en la ciudad de Quito, obviamente, porque siempre estuve en las direcciones nacionales de estas instituciones. Y pues cuando decidí regresar a Ambato, ya planteándome un objetivo específico, decidí salir del sector público, puse mi renuncia voluntaria, no salí por ningún otro motivo, no tengo sanciones administrativas, No hay glosas, rabo de paja ahí, como quien dice. absolutamente nada. De hecho, te comento que ya muchas personas, porque tengo muchos conocidos en la Contraloría, en la Fiscalía, ya nos comentan que hay gente que está averiguando precisamente si Javier Vilcacundo tiene glosas, tiene juicios penales, tiene juicios civiles. Y pues la verdad que mi salida al servicio público es, lo importante es eso, que Javier Vilcacundo salió por la puerta grande con una trayectoria intachable en ¿Qué el te sector inspiró público. para participar en esta contienda electoral y precisamente por la alcaldía? No quizás comenzar por las concejalías como muchas personas lo hacen. Bueno, el proyecto político de Javier Vilcacundo nace no hace mucho tiempo. En realidad, una de las cosas que Javier Vilcacundo tiene dentro de su perfil es que no tiene pasado político, nunca ha terciado en unas elecciones para absolutamente ninguna dignidad. Sin embargo, ya hace varios meses, algunos grupos de empresarios, sobre todo porque yo soy un abogado empresarial, empezaron a comentarme respecto a la posibilidad de terciar en unas elecciones. Habían analizado mi perfil y me decían, mira, creemos que tu perfil es interesante para poder estar en una contienda electoral. Y pues cuando se me propuso, yo realmente pensé, como tú dices, en que me iban a proponer el tema de alguna concejalía. Más de dos tiendas políticas me propusieron el tema de la concejalía específicamente. Sin embargo, con quienes más tuve cercanía fue un grupo de empresarios de aquí de la ciudad que me decían, mira, creemos que tienes que apuntar a algo grande, ya no a las concejalías, porque definitivamente los concejales, respetando mucho la jerarquía y el trabajo, el buen trabajo que hacen por la ciudad, por el cabildo, por el consejo ambateño, no tienen el poder de decisión como para decir yo quiero transformar la ciudad, yo quiero tomar decisiones trascendentales para que Ambato cambie. Entonces luego de eso ya en una reunión, o bueno, varias reuniones en familia, con mis hermanos, mis padres, mis hijos, se tomó la decisión de aceptar el tema de la alcaldía porque creemos que primero hay que involucrarse para poder tener esta oportunidad de cambiar y de soñar con un Ambato diferente. Pero para Porque poderlo hacer hay que estar en la cabeza. No podemos estar abajo de la cabeza porque muchas veces yo he rescatado, creo que en el consejo actual hay un par de concejales muy buenos que espero que lleguen porque están terciando para volver a ser reelegidos.
pero definitivamente son concejales que siempre uno escucha y dice, hemos propuesto esto y ha sido rechazado, hemos dicho esto y se ha lanzado al tacho de la basura. Entonces creemos que la alcaldía es la cabeza y es el lugar donde se puede tomar decisiones para soñar con algo diferente. Pero también dependen mucho del consejo, ¿no? O sea, todas las decisiones que venga de alcaldía va a tener que aprobar. Claro que sí, pero mira, dependes mucho de eso, ¿no? Exacto, pero yo creo que es el momento en que los jóvenes políticos definitivamente nos involucremos, pero con un pensamiento completamente distinto. Tenemos que dejar de lado las camisetas políticas, los colores políticos. De hecho, yo no tenía un partido político para poder participar. A mí me ofrecieron el espacio y pues lo acepté sin ser partidario, con sociedad patriótica, sin ser partidario, sin promulgar inclusive la ideología que mantiene el partido. Yo me considero más una persona de centro en temas políticos. Pero yo creo que la nueva política, los jóvenes políticos, la gente que quiere involucrarse, que no tiene un pasado político como tal, tiene que llevar consigo una misión muy importante. A todos quienes lleguen a ser autoridades, a todos quienes lleguen a ser concejales, quienes estén en el consejo, tenemos que inculcarles el sentido de la ambateñidad para que no piensen en intereses personales o en intereses de sus tiendas políticas, sino que pensemos todos conjuntamente en el bienestar de la sociedad, en el bienestar del ambateño. Hablando del bienestar común, ¿cuál es tu plan de trabajo? ¿Cuáles son los ejes y cuál crees que es el mayor problema que tiene en este momento la ciudad de Ambato? Bueno, nuestro plan de trabajo se concentra en 7 ejes importantes. Valga decirlo, creemos que tenemos un plan de trabajo completamente innovador, un plan de trabajo muy interesante que ya cuando el CNE permita hacerlos públicos los vamos a hacer. Y es de ahí cuando la ciudadanía se va a dar cuenta cuáles son las diferencias. Ya, bueno, pero vamos en los temas específicos dentro de estos, que te van a llegar. Dentro de estos 7 ejes, mira, creo que hay 2 puntos por los cuales quiero empezar, súper importantes. El primero, el tema de la informalidad y la inseguridad, que van de la mano. Es un tema que, el primero, un tema que los ambateños recordaremos, toda la vida se ha hablado de aquello, toda la vida se dice que van a eliminar la informalidad, pero cada vez la informalidad crece en lugar de reducir. Claro, aquí es el cómo. Exactamente. La respuesta a eso es, hay que saber hacerlo. Y el saber hacerlo no significa establecer las políticas que siempre han tratado de impulsar para que el informalismo se erradique en esta ciudad. Mira, yo soy muy contrario al tema de la represión, por ejemplo. Al informal no le tienes que ir a sacar a palos, como normalmente lo hacen, para que abandone la ciudad, o no le tienes que poner mallas afuera de los mercados para que no se ponga en las veredas a comercializar sus productos. Al informal tienes que entregarle estudios técnicos que sean capaces de convencerle de que formalizándose ellos van a tener una actividad económica legal y sustentable que les permita llevar el pan de cada día a sus hogares. Todos conocemos que actualmente nuestras plazas y mercados se encuentran en un 60% de desalojo. Entonces, ¿cuál es el problema cuando nosotros hemos conversado ya con informales que nos han invitado a visitarles, que nos han invitado a conocer su realidad? Definitivamente cuando ellos intentan ocupar un espacio dentro de las plazas y mercados, primero se les pone muchas trabas, mucho trámite burocrático. Segundo, los cánones de arrendamiento no están completamente regulados porque hay una cosa de locos aquí en las plazas y mercados de Ambato. En el mismo mercado, en la misma plaza, encuentras locales exactamente de las mismas dimensiones, establecidos para la misma actividad económica, que en un caso pagan $40 y en el otro caso pagan $400 de arriendo. Entonces uno se queda anodado y dice, ¿qué es lo que sucede? Entonces, primero hay que regular el tema del canon de arrendamiento. Hay que establecer cánones de arrendamiento que sean capaces de que la ciudadanía informal decida acceder e ingresar y empezar a abandonar el informalismo. Permíteme aquí unas aclaraciones. Entonces, ¿tú crees que el informal es informal porque no alcanza a pagar el arrendamiento de un mercado? O sea, una es esa. Pero más que no hablamos de cultura, tal vez de que el ambateño se acostumbró a comprar en la calle. Es que mira, no es culpa ni del informal, el tema de la informalidad. Es precisamente la falta de decisión que han tenido las autoridades de ayudar al informalismo o al informal para que cambie su actividad de informal a formal. Otro de los temas, sabemos y hemos hecho los estudios de que el desabastecimiento tampoco es suficiente para que el informal desaparezca de la ciudad de Ambato. Es decir, si llenamos las plazas que tenemos libres en plazas y mercados, no vamos a acabar con la informalidad.
Pero también hemos hecho estudios, aquí en Ambato se han creado muchas ferias informales, ya no solo en el centro de la ciudad, porque a lo mejor uno dice, mira, el foco de la informalidad está en la Toma Sevilla, está alrededor de los mercados del Central, del Modelo, pero nosotros vemos que ahora hay ferias informales en Huachi Grande, hay ferias informales en Terremoto, y ferias informales que tienen acogida de la ciudadanía. Es lo que te iba a decir, es la acogida de la ciudadanía y que las estrategias que tú has mencionado han aplicado los últimos alcaldes y no lo han logrado. Es que ¿qué te hace pensar que va a funcionar no lo logran porque no existe por detrás, como te digo, soy muy amante de los estudios técnicos. No existe un solo estudio técnico que le haya dicho a la comunidad de informales, mira, esta es la solución. Si tú te formalizas, si tú haces esto, la realidad va a cambiar y además tienes que ayudarnos como ambateño a cambiar esto. La decisión es lo más importante. Aquí se ha utilizado el tema del informalismo únicamente como plataforma política, pero nadie ha podido hacer nada porque no se han decidido. Te hablaba de las ferias informales que tienen acogida en la ciudadanía. Este es un punto súper importante. La ciudadanía acude a estos sectores y a estas ferias informales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una autoridad? Tiene que destinar un espacio en esos lugares donde ya están esas ferias establecidas para poder formalizar. Mira, nosotros tenemos estudios técnicos para poder hacer un nuevo mercado mayorista, por ejemplo. Mercado mayorista en el que igual el tema de plazas, de los comodatos que normalmente les vienen ofreciendo, que les van a dar 50 años, que les van a dar 100 años. Todos esos temas son demagógicos porque no tienen estudios de por medio. La realidad de poder hacer un nuevo mercado mayorista es muy factible. Incluso existen lugares donde se puedan realizar estos proyectos. Y esa es la forma de poder llevar al informal a que ocupe todos los espacios, no solo los que ya hay, sino que donde hay más ferias informales hay que hacerles lugares para que formalicen su actividad. ¿De cuánto tiempo estás hablando en esos estudios? Tú me hablas bastante de estudios para el mayorista, para un lado, para otro lado. Hay cosas que son a corto, hay cosas que son a mediano y hay cosas que son a largo plazo. Por ejemplo, supongo que es a largo plazo. Un nuevo mercado mayorista es a largo plazo. Pero ¿qué tiene que hacer la autoridad que va a llegar al cabildo en el próximo año? Tiene que dejar ya los cimientos para que quienes sean los sucesores en el Palacio Municipal puedan continuar con esa mega obra, porque esa es una mega obra. Pero, por ejemplo, llenar las plazas y mercados es a corto plazo. Hacer un espacio adecuado, que no es un mercado mayorista, pero que puede tener las mismas condiciones de cualquier plaza y mercado que tenemos aquí en la ciudad, también son a mediano plazo. Entonces, dentro de un periodo, tú puedes cumplir con eso. Otro de los temas que tocaste es la seguridad. ¿Qué vas a hacer en el tema seguridad? Mira, la seguridad es un tema que a mí me ha llenado tanto y me he metido tanto en este tema, porque a veces es hasta jocoso escuchar a los alcaldes o a las autoridades que han estado o las que están actualmente, decir a viva voz que la seguridad no es una competencia del municipio, que esa es una competencia del Estado. Y bajo ese pretexto, para mí, se lavan las manos y dejan que lo que hoy está sucediendo en Ambato cada vez se intensifique. ¿Y por qué para mí a veces es hasta jocoso? Porque yo digo, mira, una autoridad, lo primero que debe tener es un equipo de trabajo, un grupo de asesores que realmente sepan guiarle de la forma correcta hasta para decir cuáles son las competencias de un municipio. Y yo siempre me pregunto, y cuando escucho eso digo, ¿acaso las autoridades o sus asesores jurídicos no han leído a ciencia cierta lo que dice el COTAD? El artículo 54, letra N del COTAD dice claramente que los municipios son los responsables directos de algo que se llama seguridad ciudadana. Y cuando tú empiezas a investigar qué es la seguridad ciudadana, entonces te vas a dar cuenta que la ley le otorga a la municipalidad, y en este caso a los alcaldes, la competencia directa para que él coordine y tenga bajo su coordinación a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los agentes de tránsito, a los bomberos, y a toda institución que de alguna forma tenga relación con los temas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alcalde? Simplemente tiene que ejecutar y allanarse a lo que dice la ley y establecer un verdadero plan de seguridad ciudadana en el cual además la ciudadanía sea un partícipe fundamental. Nosotros nos hemos dado cuenta de que Ambato, por ejemplo, tiene una policía municipal que tiene una cantidad de servidores que no le sirven absolutamente para nada a la ciudad, para poder realmente resguardar y cuidar a sus ciudadanos. Nosotros pensamos que es importante y que es el momento para hacer una verdadera policía municipal, que no hay que escatimar esfuerzos para dotarle de 1,000, 2,000, 3,000 funcionarios, pero que tengan 24/7 la labor de cuidar al ambateño, porque no es justo que los pocos agentes que hoy existen municipales tengan un horario de escritorio de 8 a 5 de la tarde y a partir de las 5:10 ya no hay nadie en esta ciudad
que nos pueda cuidar. Mira, este parque tan bonito, porque es un parque bonito, hay que reconocerlo, Sí. se ve lindo, mira la gente cómo sale las noches, pero te aseguro que si aquí tuviéramos nosotros un verdadero UPC que lo puede hacer Bueno, aquí hay un Sí, UPC. pero vemos cómo está. O sea, no tenemos personal suficiente, el UPC no tiene vehículos, no tiene motos. Mira, hay administraciones locales que han dado un gran ejemplo de colaboración con el Estado, han comprado patrulleros, han comprado ¿Te refieres a motos. Guayaquil? Sí, es A específico. Guayaquil. ¿Por qué? Porque ellos se han entendido que la seguridad ciudadana es una competencia directa del municipio. Tú ves cómo en Guayaquil los agentes municipales están deteniendo a las personas que se encuentran en delito flagrante. ¿Por qué? Porque la ley los permite, porque el rato que les detienen ellos lo único que tienen que hacer es poner abajo las órdenes de la Policía Nacional a todo aquello que detiene. Un tema que va a quedarse para la administración que venga en el 2023 es el tema del tránsito, la reorganización del tránsito, agentes civiles y por supuesto los pasajes. Mucha gente duda de que esto se pueda alcanzar un acuerdo hasta el mes de diciembre, Por hasta el mes de supuesto, enero. a ver, ¿Qué piensas en este sentido de los 40, 45 centavos, 46 centavos del pasaje de transporte urbano? Y en algún momento la gente también concluye en que las calles están saturadas de vehículos, así es. pico y placa. ¿Alguna medida de ese tipo has pensado quizás? A ver, también tenemos estudios técnicos respecto a movilidad, pero quiero empezar por algo que tú decías súper importante. El tema del transporte público. El transporte público es un A veces tema que va nadie a quiere quedar hablar de heredado. esto. A Va veces a nadie quedar quiere hablar heredado de este esto. tema. Pero yo he sido enfático en muchos medios que me han invitado en decir que el municipio ya cuenta con el estudio técnico. Tiene en sus manos el estudio técnico y sabe en realidad a cuánto debe elevarse el pasaje. No lo voy a decir yo porque no es un estudio técnico mío, pero nosotros sabemos que ese estudio técnico está en las manos de la autoridad. ¿Por qué no toma la decisión y decir vamos a aplicar? Evidentemente, esos Tiene un costo estudios sabemos político que también. tiene un costo político, pero es una autoridad. O sea, la autoridad no puede manejarse en función de su cálculo político para dejar frenado lo que tiene que hacer en este momento y trasladarle a la futura autoridad. Pero si es el caso, si es que Javier Vilcacundo llega al sillón municipal y si es que tiene que tomar la decisión, pues tendremos que hacer mesas redondas, mesas ciudadanas, mesas con el gremio del transporte público, exponer el estudio técnico que ya existe y si es necesario hacer uno nuevo que ratifique o que definitivamente diga ese estudio no estuvo tan bien hecho, porque tampoco sabemos quién ha hecho el estudio técnico que actualmente tiene en manos la autoridad. Pero yo creo que una autoridad tiene que ser el eje fundamental de promover lo que tenga que hacerse en la ciudad. Si el transporte público tiene que tener un alza, pues también habrá condiciones para que eso suceda, porque no es cuestión solo de decir vamos a subir el pasaje, porque no es una decisión del alcalde, es una decisión de estudios que ameritan que el transporte público suba. Si ese es el caso, la autoridad tendrá que apoyar, pero claro, también tendrá que poner las condiciones al transportista, al sector público para que esto sea así. Y si el estudio técnico dice que no se tiene que subir el pasaje, pues la autoridad lo que tiene que hacer es respetar esto y explicar a la ciudadanía el por qué sí o el por qué no. El por qué no. Eso es En lo el que hay que tema hacer. de las calles, en el tema de los agentes de tránsito, de los colapsos continuos, en las horas picos especialmente, ¿has pensado en alguna alternativa quizás? Sí, mira, Ambato definitivamente por su extensión no está preparada por un pico y placa, por ejemplo. Las ciudades grandes, Quito incluso en su extensión gigante a comparación de Ambato, no estuvo preparada por un pico y placa y vemos que tampoco ha sido una solución para el tema del tráfico en la ciudad de Quito, en la capital. Pero ciudades como Bogotá, ciudades como el Distrito Federal, han tenido éxito relativo porque son ciudades muy grandes en las cuales sus habitantes sí han visto la necesidad de restringirse en esto. Ambato es una ciudad... Bueno, y otro tipo de geografía también. Por supuesto, O sea, por supuesto que estamos sí. hablando de otro tipo de geografía donde la gente en realidad puede moverse con bicicletas, con scooters eléctricos. Así es. Aquí el tener una geografía accidentada, Exacto. como se dice, no es posible siempre. ¿Cuál es el problema de la ciudad de Ambato? Que lastimosamente nosotros somos una sociedad que nos hemos acostumbrado a que todo tiene que estar al alcance de nuestras manos, que todo tiene que estar en el centro de la ciudad. La gente se rehúsa a que en Ambato se empiece a descentralizar el comercio, las instituciones públicas, las instituciones financieras. Entonces, nosotros vemos, Ambato, ¿qué tenemos? La 12 de noviembre, la Ceballos, la Bolívar.
Son 3 arterias que definitivamente, incluso en su amplitud, son tan pequeñas que lo que causan es tráfico en las horas pico. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, yo siempre digo, uno tiene que aprender a copiar las buenas ideas de las ciudades de vanguardia en el mundo, en Sudamérica. Medellín, ¿qué hizo en su momento? Sin hablar de un metro, porque eso ya tiene otra connotación. Pero ¿qué es lo que hizo en su momento para empezar a erradicar el tema del tráfico que tenía Medellín? Empezaron a descentralizar y a sacar todo del centro de la ciudad. Y claro, el momento en que tú sacas todo del centro de la ciudad, lo que tienes que hacer es planificar un nuevo sistema de operación de transporte público que sea como alimentadores para que los buses estén en las afueras de las 3 arterias que normalmente se intensifican con el tráfico en las horas públicas. Tienes que definitivamente sacar las instituciones financieras del centro de la ciudad. Ambato ha crecido tanto, desorganizadamente, pero ha crecido tanto, que ya debemos encontrar un verdadero centro financiero, por ejemplo, en esta ciudad. Entonces, allá tienes Estamos que mandar hablando del sector sur de la ciudad, netamente. Sí, exactamente. ¿O al sector norte también te refieres? Puede ser en el norte y en el sur, podemos tener dos. O sea, yo siempre digo, ¿por qué Ambato, te hablaba del crecimiento desorganizado, ¿por qué Ambato crece solo para un lado? No, Claro, Ambato los estudios indican que crece sí, netamente para el sur. Claro, pero Ambato tiene mucho por crecer y tiene mucho por organizarse en ese crecimiento desorganizado que ha tenido, pero es cuestión de planificación, ¿sí? Ya. Si nosotros empezamos a sacar las cosas que causan el tráfico en Ambato, vas a ganar mucho en tema de viabilidad. Pero hay una cosa súper importante que tú topas, el tema de los agentes de tránsito, ¿sí? El tema de los agentes de tránsito, lastimosamente, en Ambato es un fracaso, y tengo que decirlo enfáticamente. ¿Pero por qué es un fracaso? No es culpa de los agentes de tránsito, es culpa de la formación que reciben para ser agentes de tránsito. No es posible que en Ambato la cabeza de la agencia de tránsito sea una persona que tuvo una formación policial y que esté formando a nuestros agentes de tránsito con esa visión policial, cuando el agente de tránsito no tiene nada que ver con la policía. El agente de tránsito tiene que ayudar a controlar el tráfico, a que las vías empiecen a estar un poco despejadas, a sancionar las infracciones de tránsito. Bueno, esa es su función. ¿Sí? ¿Quién es la persona indicada entonces para ese tipo de temas? Verá, nosotros tenemos pensado el establecimiento y la creación de un instituto municipal de educación, que esté a la par de un instituto superior, como los institutos ¿Puede superiores. crear eso desde la alcaldía? Por supuesto que se puede crear. Es cuestión de presentar las planificaciones al organismo pertinente y puedes tener la autorización para tener un instituto de educación municipal. Eso es posible y eso es una de las cosas primeras que vamos a trabajar nosotros. ¿Para qué queremos crear esto? Precisamente porque en un municipio a nivel general, ya te hablo de todos los funcionarios municipales, agentes de seguridad, agentes de tránsito, creo que lo que le está faltando es una preparación adecuada, que además no solo servirá para Pero los esta formación de los agentes actualmente se hace en Guayaquil, en un instituto allá, ¿o no? A ver, ese es un tema que tiene dos aristas súper importantes. Dicen que la formación es un tema de Guayaquil, pero cuando tú conversas con la gente, con los agentes de tránsito, te dicen que a Guayaquil simplemente van a recibir una parte teórica de algo que les están enseñando, pero todo lo hacen aquí a través de la cabeza. Y esa cabeza tiene, ¿por qué? A ver, yo siempre le pregunto a la ciudadanía, les digo, ¿por qué crees que nuestros agentes de tránsito aquí en Ambato salen con esa misión de salir a sancionar? Salen con esa misión de dar persecución al ciudadano, cuando al contrario su misión tiene que ser completamente diferente. Además, no es posible que se esté formando agentes municipales que tengan en su mente una meta recaudatoria en infracciones de tránsito. Es una locura, cada agente municipal nos dicen, y hemos hablado con muchos agentes municipales, que tienen una meta de sanciones y de multas que cumplir mensualmente. Entonces estamos hablando de que definitivamente esa institución, que debería ser una de las más importantísimas que tengamos en esta ciudad por el tema de viabilidad, de tránsito, de tráfico y todo lo demás, sea actualmente un ente inquisitor que solo busca recaudar, cuando esa no es la misión de los agentes. Hablando de recaudación, tú habías dicho que vas a eliminar los fotorradares. Por supuesto. ¿Ya? A ver, el tema de los fotorradares es un tema que también yo siempre digo, ¿por qué nunca nadie tuvo decisión? Porque son dos administraciones que han intentado hacer eso. Y déjame decirte que no lo han intentado. Porque... O al menos eso es lo que manifiestan. Eso es lo que dicen. Es lo que manifiestan. Pero yo te voy a comentar algo que a mí no me da pena decirlo, porque además, cada vez que nosotros hablamos en algún medio, al siguiente día salen a decir lo mismo que nosotros decimos, porque tenemos estas propuestas viables que no son demagógicas. En el país existe una sentencia constitucional. En una ciudad grande del país,
un juez constitucional se dio de baja un contrato de los radares recién firmado, en el que había una multa de cerca de 45 millones de dólares, pero lo dio de baja. ¿Por qué? Un análisis simple. Dijo, esto es creado para interés personal de una empresa y no para el interés común. Y cuando tú estás en contra del interés común de la ciudadanía en general, pues la Constitución protege tus derechos. Bueno, el interés común se refleja porque parte de las multas van al cabildo también. Claro, pero yo te pregunto, ¿cuánto es el porcentaje que se queda el municipio de las multas? Y además, ¿cuánto evoluciona? ¿No? Lógico. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Los fotorradares ha sido un negociado empresarial de 2 o 3 familias que han hecho de eso su modus vivendi de hace muchos años. Pero, ¿por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué si hay una sentencia constitucional, que es un precedente judicial, por qué ninguna de las autoridades que ha dicho hemos intentado no se ha ido directamente a la parte legal, a aplicar el precedente judicial y decir aquí se acaba esto? Bueno, la lucha ha sido en otras provincias, por eso se bajaron dos radares, 2 fotorradares. Por supuesto, ya, pero el resto no pudieron hacer mucho. Pero, como te digo, hay una ciudad en la que el contrato se fue al tacho a la basura. ¿Por qué entonces la autoridad no tiene que decir, hemos intentado? La autoridad tiene herramientas judiciales y además, mira, así no existiese una herramienta judicial como un precedente como el que yo te hablo, que además sé que andan buscando porque ni siquiera han logrado encontrar. Yo tengo en mis manos esa sentencia. Así no existiese eso. Es cuestión de decisión, al costo que sea. ¿Por qué si a la ciudadanía le está costando el costo tanto que sí, estamos eso? hablando también de una sanción para el municipio. Ok, midamos cuánto... Y estamos hablando de recursos que no se van a utilizar. Listo. Hagamos una analogía. Supongamos que son 25 millones de dólares la multa por dar por terminado unilateral el contrato de los fotorradares. ¿Ya? Yo te pregunto, ¿cuánto Ambato ha perdido en turismo desde que tenemos fotorradares? Ambato actualmente tiene 0 turismo. Eso, ¿a quién afectó? Al sistema hotelero, al sistema gastronómico, a nuestros artesanos, a nuestros comerciantes. A nuestras fiestas ya no viene nadie. Toda la gente del país te dice, Ambato, no voy por los fotorradares. Y eso no es una utopía, bueno, eso es una gran realidad. Cierto. Todo lo que ha perdido el ciudadano, cuántas familias se han visto afectadas en su economía por multas de $1,500, $2,000, porque ni siquiera sabían al principio dónde estaban los radares y empezaron a existir este tipo de multas. Multas que a los ambateños les costó. Pero tú, dentro de tu administración, ¿estarías dispuesto a sacrificar quizás el presupuesto de un año para eliminar este contrato? Es que no es un presupuesto de un año, sí, ese es otro tema interesante. El presupuesto del municipio es de cerca de 159 millones de dólares anuales. Ya. Si yo tengo que pagar 25 millones por darme de baja el contrato de fotorradares, lo hago. Hay que ver el costo-beneficio. A cualquier costo eso tiene que irse abajo. ¿Por qué? Porque además es un clamor ciudadano. O sea, eso no es que la autoridad quiera inventarse o no es que la autoridad quiera. Yo cada vez que escucho, no, es que hay un contrato, hay que respetarlo. O sea, los contratos tienen cláusulas, y los contratos tienen cláusulas de rescisión, y los contratos tienen cláusulas de terminación. ¿Cuál sería el otro eje en el que entrarías a ejecutar si llegaras a el turismo? El turismo. ¿Cuál? Ambato tiene 0 turismo. Tenemos un plan agresivo, y yo como siempre digo, mira, para que Ambato se transforme hay que hacer mega obras. No hay que rellenar baches, no hay que lanzarle una capita de asfalto a las calles donde la ciudadanía se está quejando. No solamente hay que hacer parques, o sea, Ambato necesita mega obras. ¿Como cuáles, por ejemplo? Yo me he reunido con el sector hotelero, porque he tenido la invitación también de parte de este sector, y me decían algo muy crudo y muy triste. Me decían, mira, Javier, nosotros hace años aquí en Ambato no hospedamos una comisión o un gringo aquí en la ciudad. Y les decía, ¿por qué? Decían, porque llegan a Ambato, se dan una vuelta y se van a Baños, porque no encuentran absolutamente nada. Entonces, a ver, también es un tema que ya nunca nadie lo ha regresado a ver, nunca nadie se atrevió a ver el potencial que tiene esta mega obra que te voy a comentar, pero que de pronto ya empezaron a decir que van a hacer una obra en el Mirador del Casigana. Yo estuve hace un par de meses en Santa Cruz de la Sierra y conocía cuál fue la reactivación de una zona peligrosa, de una zona abandonada, de una zona crítica en Santa Cruz de la Sierra. ¿En Bolivia? Sí, en Bolivia. En donde hicieron el famoso malecón seco, porque no tienen mar ni río, pero los malecones secos existen en el mundo. Y tú llegas desde ahí, es una cosa extraordinaria, es como llegar a Miami, a South Beach, y tú dices, ¿cómo esto pudo pasar aquí en Bolivia? Y resulta que esa fue la idea de un alcalde en algún momento, con un criterio muy lindo, que yo siempre lo tomo y siempre lo cojo. La sociedad tiene que empezar a apoderarse nuevamente de sus espacios para que la delincuencia ceda. Es una cosa muy importante.
Tenemos eso que hemos estado acostumbrados que es un sector peligroso, ha habido hasta asesinatos, pero si tú te das cuenta, el Mirador del Casigana es la vista más hermosa que tenemos de esta ciudad. Queremos hacer un atractivo turístico que ahí sea la mejor zona rosa del país. La extensión que tiene es adecuada, el lugar es adecuado, pero ¿qué tienes que hacer? Hacer algo lindo, hacer algo novedoso, hacer algo que sea capaz de atraer inversión de cadenas comerciales, de atraer inversión de bares, discotecas de renombre a nivel no solo nacional, sino internacional. ¿Tienes algún ejemplo de que eso haya sucedido aquí en el Ecuador? Aquí en Ecuador, si hablamos, hemos visto un malecón seco, una reactivación en una zona peligrosa, exceptando Las Peñas. Sí, claro. Que fue bueno, Las Peñas puede ser el tema de la reactivación en sector peligroso, pero en Ecuador no hay. Por eso queremos nosotros ser los pioneros. Queremos ser los pioneros. ¿Qué tan viable es esto y qué tan demagógico puede ser ofrecerles un área turística en Casigana? Cero demagogia, creo que 100% realizable, porque además ni siquiera le cuesta mucho a la ciudadanía hacer eso. Hablamos de... ¿Tú crees que en la inversión privada entonces? Obviamente, pues, la inversión privada es artífice de todo eso. Yo te digo, en Ecuador, hasta el día de hoy, no hemos atraído cadenas comerciales de renombre en ninguna ciudad, como por ejemplo Hard Rock Café. Y Hard Rock Café está en Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Porque alguien hizo eso. Porque le gustó y ahí hicieron edificios, hicieron centros comerciales, atrajeron todas las cadenas comerciales más grandes que tiene el mundo. Entonces, Hard Rock Café es una cadena que no llega a cualquier lado. Y llegó a Santa Cruz de la Sierra. Claro. Uno pensaría que eso es imposible. Mira, todo es cuestión de decisión, proyectos viables y de convencer al sector privado de que hacer la alianza estratégica pública-privada y de que además hay otros actores importantes como la academia tienen que sumarse para poder ir cambiando la realidad de esta ciudad. Hacer eso es un sueño que tiene Javier Vilcacundo y pues mira, el rato que nosotros hagamos eso, verdaderamente van a decir, esto es lo que Ambato necesitaba, porque además, ¿sabes para qué también te va a servir tener una zona rosa de esa naturaleza? En donde tú puedas decirle a la ciudadanía, ok, aquí va a haber inclusive horas de libre esparcimiento, donde nadie te va a ir a molestar, a detener, a meter preso. Obviamente habrá que respetar el tema de las condiciones horarios, de tránsito, los horarios, todo así. Pero hay lugares aquí en la ciudad que no han tenido la oportunidad de deshacerse de los vulgarmente conocidos chupes de fines de semana, de los viernes en la tarde, sábados en la tarde, y que la gente busca cómo sacar a la gente de barrios residenciales que se han convertido en lugares para beber. ¿Tú sugieres que la zona rosa sea habilitada en el Casigana, quizás? Por supuesto, pero una zona rosa de primer nivel. Ojo, hay una cosa diferente, zona rosa que zona de tolerancia. El paso lateral es una zona de tolerancia. Ahí está otro tipo de actividad. También hay una zona de tolerancia cerca del Parque 12 y... Ese tema vamos a hablarlo porque ese tema es un tema súper complicado. Pero como te digo, a mí me gusta hablar de todo porque una persona que quiere llegar a dirigir los destinos de esta ciudad tiene que hablar absolutamente de todo y no callarse nada. Inclusive al costo que sea político, tiene que decir las cosas como son. Entonces, tener la mejor zona rosa del país aquí en Ambato es posible. Y te aseguro que eso va a atraer el turismo de una forma impresionante. Pero hay otra cosa. Si nosotros logramos hacer eso, ya existe un estudio que nos hicieron llegar a nosotros, no es hecho por nosotros, pero un estudio en el que nosotros nos hemos quedado totalmente consternados de lo grande que puede hacer ese sector. Hay un estudio técnico de factibilidad para poder hacer un teleférico que cruce del Mirador del Casigana hasta el Parque de la Familia. Esas son mega obras, esas son obras que te pueden atraer el turismo con estudios técnicos que alguna persona que vino a sumarse a este proyecto nos decía esto, todas las administraciones lo han botado a la basura y cuenta con estudios de factibilidad, con tiempo, con presupuesto, absolutamente con todo. ¿Y por qué crees que no han aceptado esta propuesta si atrajera, sería un imán turístico de Ambato? Ya la provincia de Tungurahua no tendría la estrella que es Baños en el ámbito. Porque precisamente a las autoridades no les ha interesado nunca potencializar el turismo aquí en la ciudad. Así de simple. Y así como eso, nosotros tenemos pensado más de 5 mega obras que atraigan el turismo. Otra cosa para terminar el turismo que creo que es súper importante manifestar. Algo tan simple para atraer gente es hacer de Ambato la ciudad de los mejores espectáculos públicos. Pero ¿qué sucede? ¿Tú hace cuántos años no has visto que acá, o que quizás nunca, acá en Ambato ha llegado un artista de talla mundial, pero un artista de primer nivel? Hablemos de quizás por los espacios, ¿no? Más que por los espacios, la traba que le ponen a los empresarios en el municipio
para la obtención de los permisos para los espectáculos públicos. Y además tenemos un absurdo impuesto a los espectáculos públicos que al presupuesto del municipio no le aporta absolutamente en nada. Pero que claro, cuando algún empresario quiere hacer un evento de calidad, le ponen trabas, no le dan el permiso a tiempo, se demoran 7, 8, 9 meses, y además un impuesto que realmente tú escuchas de eso y dices, no voy a ganar nada, todo tengo que pagarle al municipio. Me voy a Quito. Me voy a Quito, me voy a Guayaquil, me voy a Cuenca. Entonces, Javier Vilcacundo tiene pensado exonerar al 100% el impuesto a los espectáculos públicos, porque además esa es mi rama de especialización, los impuestos. El estudio de cuánto te cuesta exonerarle a un empresario que decida traer pero te digo, un espectáculo de primer nivel, no cualquier cosa. Espectáculo de primer nivel, exonerado al 100% el impuesto a los espectáculos públicos, permiso en menos de 30 días, pues tenemos una explanada, podríamos hacer un lugar destinado para eso. Te hablo de mega obras, tendríamos que tener un lugar destinado para eso. Pero hemos visto, la explanada, mira, si tú le das un potencial interesante, porque no es cuestión solo de tener un espacio largo para... Tienes que adecuarlo, puedes hacer una concha acústica, puedes hacer muchas cosas y tener un lugar específico para eso. No lo tenemos, pero si estamos pensando en eso, tenemos que readecuar. Podemos hacer un nuevo estadio de fútbol donde pueda también albergar espectáculos públicos. Tenemos dentro de nuestro presupuesto hacer, como te digo, mega obras aquí en Ambato, que creo que es lo que necesita esta ciudad para cambiar. Y con 159 millones de dólares por cada año, multiplicado por 4 años de gestión, yo creo que nos alcanza absolutamente para todo. Simplemente no hay que hablar de sobreprecios, no hay que hablar de coimas, de corrupción, y la plata te va a alcanzar. Ya. Siguiente punto. ¿Cómo ves a tus competidores en la alcaldía? Súper chévere esa pregunta. Verás, nuestro cálculo político es súper interesante. De hecho, ya nuestros contrincantes, si les podemos llamar así, porque en realidad no somos contrincantes de nada, pero en la política se ven, ya en la lid política que le mencionas. Los otros candidatos ya tienen en sus manos sus propias encuestas, nosotros también manejamos nuestras propias encuestas, y ya ven cuáles son los números que tiene Javier Vilcacundo. Entonces, nosotros estamos haciendo, cuando nació este proyecto, habíamos dicho, ok, quizás es un panorama interesante como para proyectarse, hacerse conocer, involucrarse en la política y pues hacer un proyecto a largo plazo en el tema político. Cuyo proyecto sí está planificado para largo plazo, porque la intención de Javier Vilcacundo es después de esto crear su propio partido político, con gente completamente nueva, cero políticos tradicionales, cero politiqueros, solo gente nueva, ciudadanos de bien que quieran unirse a estos proyectos de un cambio rotundo para la ciudad. Pero el escenario es muy favorable, te cuento por qué. Porque en la papeleta existe un 90% de gente que son llamados por la ciudadanía los mismos de siempre. Y hay un gran porcentaje, 40%. ¿Sí? Si vemos de los 10 candidatos, ¿cuántos son que han estado? 4 están conocidos. Diría yo, el 90%. Todos han estado o ya en el municipio, o han sido concejales, o han sido alcaldes, o quieren reelegirse. Yo te hablo que creo que existimos 2, y somos muchos, que no tenemos un pasado político realmente 100%. Pero de todos los demás, todos han sido los típicos de siempre. Entonces, ¿cuál es nuestro cálculo político? Las encuestas de campo te hablan de que existe un 40% de gente indecisa, que te dice, no sabe por quién votar. Pero ¿cuál es el criterio? No queremos los mismos de siempre. Entonces ahí es cuando ha empezado a sonar el nombre de Javier Vilcacundo, porque la gente ha visto su nivel académico, su nivel profesional, las propuestas de las que siempre hablamos. Y pues la intención de voto de los candidatos, hay 2 candidatos que ya se creen ganadores antes de las elecciones, que además el porcentaje que tienen de intención de voto no les alcanza para llegar a ganar la alcaldía, pero que ya se creen alcaldes. Hasta la intención de voto que ellos tienen es débil, porque la gente te dice, es que no hay por quién más votar. Cuando le preguntas, ¿por qué votaría por él otra vez? Es que no hay por quién más votar. Entonces, cuando la gente ve que sí hay por quién más votar, empieza a cambiar este tema. Así es que, mira, la papeleta para nosotros es la ideal en este momento, como para soñar y pensar de que puede existir un cambio, de que podemos dar una sorpresa. Podríamos llegar a ser el outsider del que todos están hablando ya en Ambato en este momento. Porque, como te digo, en sus manos de los otros candidatos están ya cuáles son los números que nosotros tenemos actualmente en intención de voto, y pues creemos que es posible. ¿Por qué? Porque no hay un candidato fuerte. Hay uno que dicen, yo votaría por él porque no hay por quién más votar, pero eso es alentador, porque sí hay por quién más votar. El trabajo está en demostrarle a la gente que sí hay por quién más votar.
Listo, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Solo un tema más que quería manifestarte ahorita que veo un peludito por ahí. Otro de los ejes interesantes que tenemos nosotros es el tema de la fauna urbana. Queremos hacer dos cosas súper importantes, rápidamente te las comento, que están dentro de nuestro plan. Un hospital municipal veterinario gratuito para toda la ciudadanía. Hay aquí mucha gente que se dedica a rescatar animales, pero lo hacen con su propio presupuesto. Nosotros queremos destinar fondos para que la gente pueda seguir con esa noble misión. Queremos hacer este hospital municipal veterinario y además un mega albergue para todos nuestros peluditos que están en la calle. Con eso me despido, te agradezco también la oportunidad. Javier, muchísimas gracias. Que no sea la primera ni la última y nos seguiremos viendo. Seguiremos conversando. Te Listo, agradezco mucho. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la ciudadanía. Gracias.